Lo que se suscitó al sur de la Ciudad de México ayer, donde otro oficial perdió la vida cuando estaban intentando detener a los presuntos responsables de un ataque previo. Hay que preguntarnos exactamente qué papel y qué rol están jugando las policías municipales y estatales en la estrategia de seguridad. ¿Forman parte de la propia estrategia o están hechos a un lado al grado de que no solo que les cortaron recursos económicos con programas existentes, sino que también están en su desprotección? Y ya vimos tan solo lo de Zacatecas. Para hablar más de esto, de lo que está sucediendo con estas policías, ¿le parece si sumamos a la conversación a Alexei Chévez, consultor de seguridad y Fuerzas Armadas, a quien le agradezco nos acompaña esta mañana aquí en Mega Noticias Informa? Y Alexei, primero preguntar esto justamente, ¿dónde están situadas las policías municipales y estatales actualmente dentro de la estrategia de seguridad? ¿Sí juegan un rol o de verdad están desprotegidos y a su suerte? Francisco, muy buenos días. Un saludo a ti y a tu auditorio. Mira, el papel que están jugando las Fuerzas Armadas y las policías municipales es muy disímbolo. Para que nos demos una idea, el presupuesto para las Fuerzas Armadas para este 2022 ronda en los 212,000 millones de pesos. El presupuesto de Fortasec, que es el fondo para el fortalecimiento de la seguridad para los municipios y estados, no llega ni a los 6,000 pesos. Esa es la gran diferencia de la apuesta del gobierno federal en relación a las policías estatales y municipales. Diciendo esto, te puedo decir que hay 175,000 policías locales. Este es el estado de fuerza que tiene pues el país a través de sus policías estatales y municipales, contra aproximadamente los 180,000 soldados y guardias nacionales que está poniendo la Federación todos los días en la calle. Entonces, hay una apuesta en esta administración para fortalecer a Fuerzas Armadas y Guardia Nacional, que es exactamente lo mismo, y dejar a los municipios y a los estados prácticamente en inanición. Pero también hay que recordar, y esto sí quiero ser muy enfático, que no es la responsabilidad del Estado velar por los delitos del fuero común. El 80% de los delitos que se cometen en México son del fuero común. De los 2 millones y cachito de delitos que se cometen, el 80% es del fuero común. Entonces, ha sido muy cómodo para autoridades estatales y municipales dejar a cargo de Guardia Nacional y de Fuerzas Armadas el estado de seguridad que guardan sus estados y municipios, y esto no debería de ser. Deberían de estar invirtiendo mucho más en el fortalecimiento de sus policías, así como el gobierno federal debería de apoyar este fortalecimiento, pero la apuesta del gobierno federal es hacia las Fuerzas Armadas. Alexei, cuando contamos hechos como los que recién escuchábamos previo a esta entrevista, lo que pasó en Zacatecas, así como en otros hechos que hemos visto tan solo, por ejemplo, en Colima y Guanajuato, por citar algunas entidades de ataques contra policías, una pregunta que nace también es: ¿quién cuida a los que nos cuidan? ¿Quién protege a los policías? Ellos mismos tienen que contar con una estrategia para estar alerta, porque vimos, estos ataques generalmente suceden cuando están con la guardia baja, a veces en su día franco. ¿Dónde está la parte para que ellos se puedan o los puedan cuidar? ¿A quién le puede competir esta responsabilidad? Bueno, es imposible. O sea, te lo digo como es absolutamente imposible intentar cuidar cada ciudadano, porque hay que recordar que los policías y las Fuerzas Armadas, los soldados, cuando no están trabajando son ciudadanos, y no hay manera de que cuidemos a todos y cada uno de los mexicanos. Lo que sí podemos hacer es fortalecer los mecanismos de investigación para dar con las personas que cometieron estos crímenes y llevarlos a la justicia. En cuanto a los policías en activo, bueno, tiene mucho que ver con el sentido de seguridad que tienen ellos, que sí, bueno, pues es que yo no me estoy metiendo con nadie, yo no estoy peleado con nada, entonces no me debe de suceder nada. Y bueno, esto es equivocado. Ellos deben ya de pensar que el país cambió y que siempre tienen que proceder con cautela y tomando las medidas tácticas necesarias para evitar que suceda esto, pero prácticamente es imposible. Hay que recordar que los policías, a diferencia de la Guardia Nacional y el Ejército y la Marina Mexicana, pues andan solos en sus patrullas, y Guardia Nacional
y Fuerzas Armadas andan en convoys de varias patrullas y muchos elementos. Entonces, esto dificulta o hace imposible prácticamente que los sorprendan o los embosquen, y a los policías municipales que andan solos o están patrullando en las noches o en las madrugadas las calles para que nosotros nos sintamos seguros, pues es mucho más fácil atacarles. Y vaya que sí, sobre todo por lo que hemos visto que los toman, por ejemplo, los de Zacatecas estaban ejercitando, se dice la propia autoridad. Alexei, en aspecto de lo que es justamente la presencia de la Guardia Nacional, por ejemplo, en estas entidades se ha tenido el reforzamiento de la seguridad, llegando mayor número de elementos. Por ejemplo, en Zacatecas fue parte de la respuesta que tuvieron para intentar hacerle frente a una seria ola de hechos violentos. Con la llegada y aumento de la Guardia Nacional, las responsabilidades de las policías, entonces, ¿cuáles serían? ¿Totalmente prevención del delito o tienen que coordinarse para que esto de verdad sea efectivo? Porque también se cuestiona mucho que incluso con mayor número de elementos de Guardia Nacional, los resultados aún no llegan. Aquí lo que tenemos que tomar en cuenta es que no es suficiente el número de policías que tú pongas en la calle, y esto no va a ser sinónimo de que disminuyan o no los delitos. Para darte un ejemplo, el promedio, la media de policías en México es de 0.9 policías por cada 1,000 habitantes. Quien tiene más policías es Veracruz, Estado de México y obviamente la Ciudad de México. La Ciudad de México tiene 3.7 policías por cada 1,000 habitantes. Y tenemos el estado que tiene menos policías, que es Coahuila, que tiene 0.1 policías por cada 1,000 habitantes. Y sin embargo, los índices delictivos de Coahuila pues son infinitamente inferiores a los de Veracruz o los del Estado de México o tal vez de la Ciudad de México en algunos delitos. Entonces, no es cuántos policías tú pongas en la calle o cuántos policías tú tengas, sino las estrategias que generes para evitar la comisión de los delitos. Alexei, muchísimas gracias por estos minutos que nos acaba de brindar, por apoyarnos en entender más de estos temas y darle la perspectiva posiblemente necesario para que pueda mejorar esto, pero se antoja complejo, al menos no en un corto plazo. Muchísimas gracias y que tenga excelente jueves. Igualmente, Francisco. Saludos.